Listo, entonces habíamos quedado en el puño. ¿Sí? Habíamos quedado en el puño. Entonces que el puño está conformado por el radio, ¿sí? El cúbito, la primera línea del carpo, la segunda línea del carpo y las bases de los metacarpos. Este es el borde lateral del radio. Este es el borde medial del radio. Y que el radio es el que directamente está relacionado con el carpo, haciendo esa articulación radiocarpiana. Aquí yo veo un borde, que es esa línea hiperdensa, pero si vamos aquí hay otro. Que entre este punteado y este sería entonces la carilla articular del radio. ¿Sí? Que ahí pues lo vemos que está montado. Papel de fava un poquito usado. Luego que hacia la parte radial o externa está el escafoides. Hacia la parte central y proximal, el semilunar. Hacia la porción cubital, dorsal el piramidal y palmar el pisiforme como primera línea, formando entre sus bordes más distales la articulación intercarpiana. Luego una segunda fila hacia el carpo, que sería radial y trapecio. Radial, pero un poco medial y trapezoide. Central, el hueso grande. Y cubital, el ganchoso. Y que una característica del ganchoso es que esta mano no quedó bien estirada. Una característica del ganchoso es que si su parte más distal hay una zona más densa, semicircular, que es el gancho del ganchoso. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso y gancho del ganchoso. Y esa segunda línea entonces forma un espacio articular entre ellos y las cabezas proximales del metacarpo. Aquí estoy pintando es donde se ve la radiolucidez, pero realmente pueden quedar así, este aparte montado. Luego el metacarpo, en contacto contra el carpo, están las bases proximales, la cabeza proximal. Cabeza proximal del metacarpo. ¿Sí? En este caso, la región radial, número 1, la región cubital, número 5. Como el metacarpo pues tiene una cabeza proximal, tiene un cuerpo y tiene una cabeza distal, entonces quedamos que para no confundirnos vamos a colocarle a la cabeza proximal base y a la cabeza distal cabeza. Entonces la cabeza distal.
Les queda base y cabeza. Como todos los huesitos, pues sus corticales son lo que van a formar los bordes o carillas. Entonces, esta cortical que queda más lateral será, en este caso del primer dedo, será el borde dorsal. Imaginológicamente lateral. Resulta que el primer dedo, cuando ustedes tiran la mano, este dedito no queda mirando para el mismo lado que todos los dedos. Estos dedos quedan mirando a usted, pero este está mirando para la ventana. O sea que está oblicuo. ¿Sí? Así que esta cara de acá es esta cara, que es más dorsal. ¿Sí? Pero como no está completamente dorsal, queda en el parte del borde lateral. O sea que sería un borde posterolateral o dorsolateral. ¿Sí? Entonces, como pues no vamos a entrar ahí en esa discusión de qué borde es, entonces el borde lateral. ¿Sí? Borde lateral. Vamos Valeria, ¿cómo estás? Y hacia adentro, pues el borde medial o borde interno. En este caso, pues si este es el borde latero dorsal, pues entonces hacia adentro será latero medial, porque sigue torcido el dedo. Ese es el primer dedo, no queda nunca derechito. Para que quede derecho, los demás tienen que torcerse. Pero para nosotros va a ser el borde medial. Todos los bordes son corticales, o sea que es todo lo blanquito. Eso no significa que aquí también hay cortical. Lo que pasa es que vemos la transposición dentro del hueso, esa zona trabecular. O sea que esta sería la cara más difícil aún porque es medio lateral. Pero para nosotros no nos importa, vamos a poner la anterior. Porque es una imagen plana. Listo, anterior. O sea que entonces el metacarpo, cabeza, base, cuerpo y sus bordes. El primer metacarpo en su cabeza distal tiene dos huesitos accesorios. Y esos huesitos son los sesamoideos. Este de acá y este de acá. Son los sesamoideos, huesitos accesorios, que estarán en la cabeza del primer dedo. Siempre, casi todo el mundo los vemos. Luego viene un espacio articular, que es el espacio articular entre el metacarpo y la primera falange. La primera falange. ¿Sí? Esta falange, igual que el metacarpo, tiene una cabeza proximal y una cabeza distal. Pero entonces, para seguir la misma línea del metacarpo, base, cabeza. ¿Sí? Igualmente su borde más lateral y su borde más medio. Y su cara anterior, que volvemos que ni siquiera es la cara anterior lo que realmente veo yo desde primera, porque las manos la toman así, generalmente no la toman así. Pero imaginológicamente vamos a decir que es anterior. Luego de la primera falange viene otro espacio articular. El primer espacio articular entre el metacarpo y la falange será la articulación metacarpo-falángica. ¿Sí? Y el segundo espacio entre la primera falange y la siguiente falange, en este caso segunda falange, será la articulación interfalángica. La falange, en este caso la segunda del primero, que también le vamos a decir distal, tiene una base o cabeza proximal y una cabeza distal. Entonces igual vamos a asignar base y cabeza para diferenciar. Y hacia la parte más anterior, o sea,
palmar tiene una tuberosidad pequeñita, que es la tuberosidad digital. ¿Sí? Tuberosidad digital. Igual que todos los huesitos tendrán parte del cuerpo, está en un borde lateral y el cuerpo en su borde medial y su cara anterior. El segundo metacarpo. Es el segundo metacarpo o base. O cabeza proximal. Y la base va a tener hacia su borde radial una articulación con el primer metacarpo, este es el segundo, con el primer metacarpo, formando la articulación intermetacarpiana 1-2. Y hacia su borde radial va a tener otra articulación con el siguiente metacarpo, que es el 3, formando la articulación intermetacarpiana 2-3. Hacia el borde más proximal, pues tendrá una carilla articular también la cabeza con el carpo, ¿sí? Formando la articulación carpo-metacarpiana. La segunda falange entonces tienes su cabeza proximal, base, su cabeza distal, cabeza, un borde hacia afuera, que es radial, un borde hacia adentro, que es cubital, corticales, y una cara anterior. Borde radial, borde cubital, cara anterior. La cabeza distal, o la cabeza, ya quedamos con la base, se va a articular con la primera falange del segundo dedo. Es primera falange, segundo dedo. ¿Sí? Va a haber un espacio entre la cabeza y la base de la primera falange, que es un espacio articular metacarpo falángico. Y la falange 2, que tiene igual su cabeza proximal o base y su cabeza distal, va a formar un espacio articular con la siguiente falange, formando la articulación interfalángica 1-2. Primera, segunda falange. Y la falange número 2 del segundo dedo se va a articular con la siguiente falange, que es la falange número 3 del segundo dedo, formando el espacio articular interfalángico 2-3, que así de ahí hasta el quinto dedo. Eso significa que aquí vamos a encontrar las siguientes líneas articulares entre el carpo y la mano. Articulación radiocarpiana. Articulación intercarpiana. Articulación carpo-metacarpiana. Articulación metacarpo
falángica proximal. Próxima. Aquí, si no existe otra. Articulación metacarpofalángica. Ahora sí, la que estaba pensando. Articulación interfalángica proximal. Y ahora sí, articulación interfalángica distal. ¿Sí? Sé que el primer dedo solamente tiene una articulación interfalángica. Proximal distal. O unidos. ¿Sí? El segundo dedo tiene dos articulaciones interfalángicas. Proximal, 1, 2, distal, 2, 3. Y ahí está el quinto dedo. Esta no tenía nada proximal. Listo. ¿Listo? Nada más. ¿Alguna pregunta? Porque ya acabamos todo el miembro superior y vamos para el cráneo. Podría, pero no quiero. ¿Otra pregunta? Mentiras. Ya no hay preguntas. Claro que sí. ¿Cuál es el carpo? ¿Carpo? Vamos a ver. Profe, pregunta, el segundo carpo. El segundo carpo es la mano izquierda o de la mano derecha. Primera, segunda. Primera, segunda. Izquierda. Primera, segunda. Segunda, primera. Ay, ¿qué Primera, sea? segunda. Profe, es. Manito de estas, y el tecnólogo que está tomando la radiografía va a decir, es una fractura del borde radial o del borde cubital, no lo va a decir. Solo va a decir, entonces Juan Diego, va a decir fractura, ¿sí? Del quinto en el cuerpo, en la cabeza, pero posiblemente no diga el borde. Pero nosotros acá hacemos todo. Aquí va a sufrir. Este es el cúbito y este es el radio. Esta es la estiloides del cúbito y esta es la estiloides del radio. Esta es la carilla articular o distal o del cúbito para el carpo y esta es la carilla articular o distal para el carpo del radio para el carpo. Entre el cúbito y el radio se hace esta parte de tejidos blandos, que es donde va a estar localizado el fibro, cartílago, triangular. Es importante porque es que en resonancia muchos de los estudios de puño que se solicitan es para ver eso, ¿sí? Que se ha lesionado. Listo. Del radio, de externo a interno, esto es interno del antebrazo, punto. Y eso es externo del antebrazo, ¿vale? Del antebrazo. Recuerda que el cuerpo está así. Esto es afuera, el radio, y esto es adentro, el tubo, ¿sí? Entonces ahora sí, de afuera hacia adentro contamos el dedo gordo primero, el dedo chiquito quinto, segundo, tercero, cuarto. Ahora sí el carpo. Entonces, del radio hacia el primer dedo, el escafoides es el más cercano. Entre el radio y el cúbito encuentro el semilunar. Todo es primera línea, ¿no? Enfrente del cúbito, dorsal, el piramidal, y palmar, el pisiforme. Y acá vamos a ir a la primera línea. Ahora vuelvo otra vez del primero al quinto dedo. Radial hacia el primer dedo estará el trapecio. Hacia el segundo dedo estará el trapezoide. Hacia el tercer dedo estará el hueso blando. Y hacia el quinto dedo está el hueso blando. Y uno dice, bueno, pero no contó el cuarto. No, estamos guiándonos simplemente para poder ver la localización de ellos. Ahora el ganchoso. Entre el cuarto y el quinto hay un círculo.
un semicírculo hiperdenso, que es el gancho del ganchoso. Entonces, gancho del ganchoso, ganchoso, grande, trapezoide, trapecio, escafoide, semilunar, pisiforme, piramidal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo repito? ¿Lo repito? Sí. ¿Lo repito? Vamos a repetir, pero en esto. Porque pues que todas las imágenes todos tenemos lo mismo, pero nosotros de pronto no lo vamos a ver igual. Y pasó, por ejemplo, las imágenes que le acabé de mostrar porque todas tenían algún tipo de lesión. No estaban ubicadas, no eran normales. Por eso me quedo mal. Pequeño detalle. Listo. Otra vez, cúbito. Radio. Núcleo de crecimiento. Núcleo de crecimiento. Esta es la marca del núcleo de crecimiento. Estiloides del cúbito. Cúbito radio. Esta línea negrita, radiolucida, es el núcleo de crecimiento. O sea que la cabeza del cúbito, cabeza distal del cúbito, en este caso es izquierdo. Este es izquierdo. La estiloides del cúbito. O sea, como este es el núcleo de crecimiento, la cabeza es esta, del radio. Esta es la estiloides del radio. Cabeza radial distal. Cabeza radial distal. El primer dedo está hacia el radio. Primer dedo. Dedo gordo. Y el quinto dedo está hacia el cúbito. Quinto dedo. El dedo meñique. La primera línea del carpo. Radial y hacia el primer dedo, escafoides. Entre el cúbito y el radio, es el semilunar. Miren que a diferencia del otro que si lo veíamos enfrente de la articulación, ¿no? Hacia el cúbito, el rectángulo piramidal y el círculo pisiforme. Esas no son ni rectangulares ni completamente circulares, pero que dan esa sensación. O sea que ya hicimos la primera línea. Vamos a hacer acá. Radio, cúbito, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Ahora nuevamente el primer dedo hacia el quinto dedo. Radial el primer dedo, más lejano, trapecio. Hacia el cuarto dedo, trapezoide. Hacia el tercer dedo, grande. Y hacia el quinto dedo, ganchoso. Ahora entre el cuarto y quinto, El gancho. El gancho del ganchoso. Gancho del ganchoso. Te lo aprendiste. Sí. ¿Cómo? Ahora va a hacer aquí, lo va a hacer del primero hacia el quinto. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, y este que está más denso, Gancho del gancho. ganchoso. ¿Sí? Listo. Base, 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 base. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, perdón. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto.
Metacarpo. Cabeza, 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 cabeza. Del metacarpo, primero al quinto. Y en el primero encuentro los bolsitos accesorios. Sesamoideos. ¿Se puede poner ¿Sesamoideos o accesorios? Sí, claro. Entonces, Son dos. accesorios. Accesorios, sesamoideos. Pero eso Hay dos, viene el otro plan. Este estaba fácil, ¿sí o no? sí. Ahora mira acá. Mira acá, ya no lo vuelvo. Sí. ¿Sí? Las zonas. Tenar, hipotenar, hipotenar y palmar. Pero establecemos la palma, pero tenar, tenar, hipotenar, palmar. O sea, el palmar debería ser más descriptivo, porque debería ser tenar, hipotenar. Y eso sí se van a acordar, Ya no se lo tengo. sobre todo cuando se pongan las gafas. O sea, hago esto. Listo. Cuando me quema, le pido. Cuando nos digan uno, ya. Palma. La rayita amarilla es del marcador. Cuando esté haciendo así. Listo. En las proyecciones de cráneo, pues a veces cambia, porque depende, existe que la P verdadera, que una P axial, o sea, y va a cambiar un poquitico la estructura anatómica. Pero igual tenemos que encontrar las mismas cosas que se ven en cualquiera. Aquí yo tengo una radiografía, son dos radiografías que están en anteroposterior. Ya están de frente. Este es superior, este es inferior, esto será derecho y esto será izquierdo. Este en este igual. Superior, inferior, derecho, Izquierdo. izquierdo. De frente, igual en el cráneo, pues acuérdense que hay varios huesitos y los tenemos que ver sobrepuestos, uno sobre el otro. Entonces, pero de frente, vería yo el frontal. Y por allá atrás, debería ver el occipital. Realmente sí se ve, pero es la que vamos a ver hoy. Hacia los bordes súpero y laterales, voy a ver los parietales. Derecho, izquierdo. Laterales, debo ver el temporal. Temporal derecho, Temporal izquierdo. temporal izquierdo. En la radiografía de cráneo vamos a encontrar, digamos que dos aspectos anatómicos o dos áreas anatómicas grandes. El cráneo y la cara. ¿Sí? Pero esa cara hace parte de ese cráneo en la radiografía. De frente veo los ojos, órbitas, veo la nariz, veo la boca. ¿Sí o no? Lindo. Pero ahí está, realmente es así, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar por el cráneo. Todos son líneas las que nos van a representar ese cráneo. Entonces, cuando yo veo el cráneo, vamos a empezar de arriba para abajo. Yo veo dos líneas. Esta línea densa, ¿sí? O radio opaca, y esta línea densa o radio opaca. Y aunque no es exactamente eso, me delimita la tabla externa del cráneo y la tabla interna del cráneo. Pero que me diga, sí, es que esa es la tabla externa, esta es la tabla interna, no. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la tabla interna es esto y la tabla externa es esto.
Entonces yo estoy viendo el cerrado, no he abierto el cráneo. Entonces lo que estoy viendo es una curva. Pero que eso nos representa tabla externa, tabla interna. Tabla externa, tabla interna. Tabla externa, tabla interna. Y entre ellos, que tampoco lo veo, pero que eso es lo que me diferencia de esto, el diploide. ¿Sí? El diploide, que está entre la tabla interna y la tabla externa. Como un sándwich. Como un sándwich bien aplastado. Listo. Y pues obvio que lo tengo que ver alrededor de todo el cráneo, ¿no? Luego, de arriba para abajo, veo una sombra radiolúcida que parece, da la sensación de recto. ¿Sí? Voy a colocarlo. Lo que no se ve me dicen y vamos mirando para ver si se puede ver. Esa es una línea que entre más grande, yo si no la veo, si no me separo. Entonces parece una línea recta. O sea, no recta porque esté bien alineada, sino porque va en un solo eje. Derecha. Porque si uno mira, lo que uno ve es una costura. Ujú. Una costura. ¿Sí o no? Ujú. Como que por donde no era, me dicen cuando me vaya por Un donde. poquitico torcido le quedó, pero Sí. está bien. Como para sacar, ¿no? No, de arriba. La parte ¿Arriba? superior. Sí. Ah, listo. Eso. Está torcido el pasillo también. Este ojo está más para acá, mira que aquí una oreja bien. Está la oreja, pabellón auricular, que ya no se ve bien. Está torcido. Listo. En fundamentos pierde el que hizo esta radiografía. Entonces esto, ahí está una línea, que es una costura. Esa costura es la sutura sagitaria. Sutura o cisura sagitaria. Esta articulación, ¿sí?, fibrosa será la articulación entre el parietal derecho y el parietal izquierdo. Ahora si yo miro, si tiene un final y aparentemente pareciera que arriba no tuviera final, pero sí tiene dos finales. ¿Y cuáles son esos finales? Este punto y este punto. Este punto, cada uno de ellos, es la unión de esas suturas, de esta articulación. Entonces, este que está más bajo en esta proyección, que es antero-posterior, este que está más bajo, se llama lambda. Lambda. Y este que está más alto en esta proyección que es AP se llama brecma. Y entonces son las fontanelas. Fontanela lambdoidea y fontanela brecmática. O brecma. Y de esos puntos de unión entre esa línea que venía vertical, además que porque es paralela al eje del cuerpo, venía vertical, se va a unir con ahora unas líneas que vienen transversales. La más alta, fíjate que hay una sombrita que es otra costura. Por aquí ya me cargué. Y por acá había otra costura. La más alta es la sutura coronal, que me determina entonces que el hueso frontal va desde esta línea hasta abajo. Todo eso es el frontal. En esta proyección que es antero-posterior, frontal. Y ahora si miro este punto, aquí hay otra costura.
más o menos, es que esta se me perdió. Esta es la costura más baja, es la estructura lambdoidea. La estructura coronal, ¿a quiénes une? Parietales con el frontal. ¿Sí? Esa estructura coronal, parte de ella va a ser contra el etmoides, perdón, contra el esfenoides. Que queda por acá. Y la estructura lambdoidea, los parietales, ¿sí? Y por acá abajo, con la escamosa, que será el temporal. Ahora, que aunque no la veo, yo podría decir que esta zona radioopaca es parte de esa sutura escamosa, ¿sí? Que esa es la porción escamosa del temporal. Entonces ahora si tuve frontal desde allá hasta abajo, y ahora occipital de ahí hasta un poquito más abajo, de hecho estas alas de acá, sería el occipital. Y puedo ver otros surquitos. Entonces los surquitos son surcos venosos o surcos meningios, que dan la sensación de la costura, pero pues es que ese surquito va a estar liso, en cambio la costura es dentada, ¿sí? La sutura. Ya dividimos nuestra bóveda craneana en una proyección antero-posterior. Ya, pero digamos la radiografía del cráneo solo para mirar suturas y... La radiografía cráneo, Sí. bueno, se pueden ver hartas cosas. Por la radiografía del cráneo se puede ver un aneurisma, ¿no? Si está sangrando, posiblemente. Y si es grande, si es chiquito, no sé. O sea, hoy día casi no se hacen radiografías de cráneo porque hay cosas que no se ven, para eso está el cráneo. Pero si tú vas a trabajar por allá en Puerto Escondido, 2 cuadras más allá de Puerto Lidia, una radiografía de cráneo eso es esencial. O sea, lo único Que que ahí se son puede rayos ver X. muchas cosas. Lo único que hay por allá son rayos X. En muchos sitios sí, solo radiografía. Y ustedes pagan mejor que acá. Sí. Listo. Entonces ahora me voy por el frontal. El piso del frontal termina siendo el techo de la órbita y parte de la pared de la órbita. ¿Sí? El piso del frontal, techo de la órbita y parte de la pared de la órbita, que es la porción de la apófisis frontal, que es la parte lateral inferior del frontal y será superolateral de la órbita. Hacia la parte central está esta línea, que es la línea horizontal del esfenoides, pero que va a ser mi guía para decir que esta es la cilia turca. En la parte central está esta radioopacidad, que es la apófisis cristagalla, que es como una especie de septum ahí entre ese seno, entre el hueso frontal, y que me va a determinar, aunque este no tiene casi, no, es que este chinito no tiene, pero aquí el seno frontal. Los senos frontal van a cambiar, ahorita en otra radiografía lo veremos diferente, pero lo vamos a encontrar en ese sitio. Digamos que en el todavía es hipoplásico eso. Hacia el piso del frontal, inferior y lateral, vamos a encontrar esta radiolucidez, que si miro, pareciera que fuera un ala. ¿Sí?
que será el ala mayor del esfenoides. Y dentro de la órbita, aquí se hace otra. Que será el ala menor del esfenoides. La órbita va a estar conformada entonces por piso del frontal, apófisis frontal, lateral será el malaro cigomático, el piso será el maxilar superior y hacia adentro será el etmoides, ¿sí? El hueso etmoidal. Entre eso vamos a encontrar el lacrimal, pero eso no vamos a ver. En la parte central vamos a encontrar el conducto auditivo, medio e interno. Vamos a empezar primero por el externo, primero aquí por la oreja. ¿Sí? Acá está lo que les gustan a los estudiantes de FABA, Prado. ¿Sí? Conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Conducto auditivo medio. Me pasó un poquito, pero ahí. Y conducto auditivo interno. Entonces, en el conducto auditivo interno puede haber dos líneas radiolúcidas que me determinan ese conducto auditivo interno. ¿Está? Y este. Mire que aquí es más radiopaco y hacia el centro es radiolúcido, que es por donde van a pasar los pares craneales. Entonces aquí se ve esta línea y esta línea, ¿sí? Que son como las paredes del conducto auditivo interno. Y esto gris, que es por donde vienen los pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales que pasan por ahí? El séptimo y el octavo par craneal. ¿Cuál es el séptimo? ¿El qué? Todos son muy bajos, son 9, 10, 11. ¿El olfatorio, profe? El olfatorio es el number one. El auditivo. Quinto. El cocleovestibular y el facial. Cocleovestibular octavo, facial séptimo. Y si te van a pasar por ahí, ¿sí? Y luego viene esto de acá, con más denso. Los huesecillos del oído, el yunque, el estribo, los canales semicirculares, la cóclea. Listo. Que empieza uno, no, que el agujero rasgado, que el agujero o la inhibidora frontal, esas cosas que son, ¿no? Hoy día en esa radiografía no sé, absolutamente no. Eso, la verdad sí cuando lo hacen con detalle, pero nada de esto, pues, que le tomaron simplemente porque debe tener una fractura. Listo. Una falta de nada más. La pared, por eso que en la pared de la órbita, malaro cigomático, y ese malaro cigomático va a tener una extensión, que en esa extensión será el arco cigomático. ¿Sí, no? El arco cigomático. Por debajo de la órbita voy a encontrar unas cavidades, que es el maxilar superior, el ángulo.
dentro del maxilar superior para los senos paranasales. Hacia la parte central, que ya tenemos que el etmoides, vamos a encontrar los cornetes. El más grande inferior, que se ve medio, y uno que es semicornete, será el primero. Entre la división entre cada cornete, vamos a tener entonces lo que le vamos a decir el septum nasal o el tabique nasal. Pero hay que tener en cuenta que como esta es una proyección antero-posterior, está el vómer, está la lámina perpendicular y está el tabique nasal, ¿sí? Pero aquí usted le puede decir como quiera. Tabique nasal, lámina perpendicular. Vómer, pues que la verdad el vómer es mucho más inferior. Pero no digan eso porque en rotación, si ustedes dicen el vómer, los mandan para la porra. No, la lámina perpendicular o el tabique nasal, ya quedan bien. Y hacia la parte inferior más bien del tabique nasal y como división de los cornetes mayores, ¿sí? Inferiores, la espina nasal. ¿Sí? Aquí igual están los huesos de la nariz, pero como quedan sobrepuestos con el etmoides, que es este, entonces no los podemos diferenciar bien. ¿Cómo diferencio el etmoides? Más bien, es el etmoides, si se ven esas bolitas, unas rayitas blancas, ¿sí o no? Las burbujitas. Estas burbujitas que deben estar con aire, o sea, están neumatizadas, serán las celdillas neumatizadas del etmoides o celdillas etmoidales. Para determinar que ese es el hueso etmoidal. Inferilateral a la órbita, en esta proyección, encontramos la rama ascendente del maxilar inferior, o la mandíbula. Rama ascendente del maxilar inferior, o mandibular. La mandíbula pues va a ser un ángulo, gira, para encontrarse contra el cuerpo. Entonces, en ese giro, encontramos el ángulo mandibular o ángulo del maxilar inferior. Por la cara, bueno, esta es la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Y por la rama interna del maxilar inferior, vamos a encontrar que él hace una curva, una hendidura. ¿Sí? Y que hace la forma pues para la boca. En esta hendidura, el borde más superior, ¿sí? Y que va entre la hendidura cara interna y la cara interna del maxilar inferior, o sea, por donde va la encía, es la apófisis coronoides del maxilar inferior. La rama ascendente del maxilar inferior va a llegar y se va a articular allá en la fosa temporal, ¿sí? Una cavidad temporal, formando entre el temporal y esa rama la articulación temporomandibular. Que la veamos acá. Bueno, sí. Si no la ve, póngale fe. Cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. Cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Borde superior o condilar. O sea que esta zona más densa es la fosa del temporal, formando ahí la articulación temporomandibular. Vamos a encontrar un cartílago. Entonces, y el borde superior. ¿Sí se vio?
ese borrador. Listo. Entonces aquí en el maxilar superior, que estará acá, y así ya el vómer, ¿sí? Con esta ocupación está así. Pues aquí están las muelitas y los dientes, y aquí están los que le van a quedar de por vida. ¿Sí? Hay más dientes que una pelea de perros. Es un niño. Sí. Entonces tiene las muelitas que van a quedar y los dientes que van a quedar. Listo. En esta veo, mire que el techo de la órbita se ocultó sobre el borde superior de la región escamosa del temporal. ¿Sí? Está acá. Es el borde superior de la región escamosa del temporal. Y si el techo quedó aquí, ¿sí? Como escondido entre ellos. Del temporal, en esta radiografía no se ve tan bien, pero es así. Hoy vemos esta parte. Se asemeja a la oreja. Y tenemos el borde más externo, es la tabla externa, ¿no? Pero luego vemos huequitos. Entonces, ¿qué encontramos? La parte neumatizada del temporal. Esta será la parte escamosa del temporal. Aquí la mastoides del temporal. Y termina aquí en una curva que es la punta de mastoides. La punta de la mastoides. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Pues por esta parte neumatizada. O sea que es látero inferior del cráneo, la bóveda craneana, y se ve los huequitos con rayitas. Eso es sería la trabécula del hueso, y los huequitos es aire. Puede ser que uno tome la radiografía y no le encuentre eso. Sí, puede suceder. Puede suceder que hay mastoides que no se neumatizan. Pero ¿cómo la voy a diferenciar? Pues porque queda más blanca. Entonces esos huequitos se llenan de cárceles. Están cerrados. Entonces se va a ver más denso. Listo. Cornete, medio cornete, medio cornete. Y por acá está el conducto lacrimal. Y lo que está recto, que es lo que tabique o lámina perpendicular. Pero lo que está bien abajo, que es mucho más denso, la espina nasal. Es que nos va a servir de referencia después para las radiografías. Listo. Otro paciente. No es el mismo. Aquí no tiene tanto tiempo. No es el mismo, pero es joven. No, Listo. ¿Tiene la qué? Parecerá que se mira La boca chiquita. bueno, la mandíbula. no, donde van los dientes. Porque la boca va desde este borde Por eso, a comparación de a los. este borde. O sea, tiene una hoja. Y la sombra que tú ves, que sería la bucofaringe. ¿La qué? Ah, La bucofaringe. Bucofaringe. Entonces aquí nuevamente el techo de la órbita, mira que aquí está el borde superior el ala mayor del estenoides, y aquí está el borde superior de la región escamosa del temporal. O sea, ya aquí quedó, ya no así, sino un poquito así, paciente. Entonces cambio esa posición de las tres líneas. Lateral inferior, huequitos, aquí zona escamosa, más abajo mastoides, y bien abajo, apófisis mastoidea. El ojo, techo órbita, piso frontal, pared de la órbita malar, piso de la órbita maxilar superior, pared interna etmoides. O sea que los huequitos que yo veo por acá servillas. es el etmoides.
Aquí, ¿por qué lo veo más neumatizado? Bueno, el tipo, pues, el chino es más grande y lo otro es que está más neumatizado. Y aquí detrás del etmoides, estará el esfenoides en su antro, en su hueco. Estará más atrás el esfenoides. Pero ese es el espacio neumatizado del esfenoides. Sí, en la región central y una línea semirrecta que es la porción transversa o recta del esfenoides. Ahí está la siguiente. Y estas alitas de acá, las clinoides posteriores. Clinoides posteriores. Clinoides. Y ahora sí veo esta sombra de acá, el seno frontal. Entonces aquí ya tenemos seno frontal, el seno etmoidal, por detrás del seno esfenoidal y aquí el seno maxilar. No sé. ¿Para qué más? En esta proyección es una proyección apeaxial que se llama tau. Y en esta proyección la posición de la sutura lambdoidea y de la sutura coronal cambia. Ahora, la sutura que está más alta, como es una proyección que hace así, y el as entra por acá, lo que busca es poder ver mejor el occipital. De la sutura más alta, voy a poner primero la sagital. Y la sutura más alta por acá. Medio. Y la sutura más baja. Esa me la estoy inventando. Entonces cambió. Esta es la lambdoidea, o sea, la del occipital, y esta es la coronal, o sea, la del frontal. Significa que el frontal y el occipital es más grande. Sí, porque es para ver el occipital. Ahora a través de esa imagen, pues, que hay otra mejor. No, otra no. Bueno, pero primero aquí, interesante es que se alcanzan a ver mejor la sutura escamosa, que es la del temporal con los parietales, con el esfenoides, con el occipital y con parte del frontal. Este es el pecho, este es el piso superior o el borde superior de la zona escamosa del temporal. Y aquí se ven más chévere los conductos auditivos internos. ¿Sí? Conducto auditivo interno. Región escamosa, mastoides, punta de mastoides. Por acá estará el cornete, por acá de los grandes, mayor, inferior. Aquí está el tabique nasal, aquí están los medios, aquí está el etmoides, detrás del esfenoides. Pero ahora salió otra cosa, y es esta zona, que es el agujero magno, que lo va a formar el piso del occipital y los cóndilos del occipital, ¿sí? Hacia la parte anterior del gyrus. Y dentro de él hay dos líneas. Yo espero dibujarlas porque yo sí no las veo, pero desde donde están ustedes sí se ve.
esta línea acá y esta línea acá. Voy a borrar para que se vea. ¿Sí se me están dando las lineecitas? ¿Cómo puede ser? Hay una más arriba. Hay una sumada y la sumada. Esa es Una va una como por acá y y la otra arriba. va como por acá. Eso, ahí pasó bien. ¿Sí? La silla turca. La silla turca. O sea que ahora sí tengo clinoides posteriores allá, dorso de la silla turca, clinoides anteriores. ¿Sí? La silla turca. Otra cosa se ve mejor acá. El cóndilo mandibular. ¿Sí? El cóndilo. Por tanto, ahí debe estar la articulación, pero no la que mejor se ve ahí, no. No llega. No vamos a echar tanto. ¿Cómo vamos ahí? Más perdidos que policía. Excelente. Ahora estamos en una vista lateral. Proyección lateral. Una proyección lateral. Esto es anterior. Aquí está la nariz. Aquí está la boca. Esto es posterior. Esto es superior. Y esto es inferior. No se ve nada, ¿no? Listo. Hacia anterior vemos esta linecita blanquita. ¿Sí se ve? Listo. Esa es la pared del frontal, del hueso frontal. Aquí volvemos a decir lo mismo. Veo un borde que está más alto y un borde que está más bajo. Tabla externa, tabla interna. No es así, pero es tabla externa, tabla interna. Sí, o sea, porque no las vemos perfecto cada uno. Pero podríamos decir que la diferenciamos. Y por tanto, entonces esto será el timo. Ahora, si esta es la tabla externa, miren hasta dónde está la tabla interna. ¿Sí? Y se forma esta bomba de agua, de aire ahí. Seno frontal. Pero es solamente esa, no. Aquí me eché mi ojo. Todo eso es el seno frontal. ¿Sí? Pues el tamaño del seno frontal va a variar en cada persona, vamos a tener diferente. Habrá unos que son pequeños, habrá unos que son muy grandes, muy demasiado grandes, y otros digamos que medio normales, o un punto intermedio. Listo. Empezamos al frontal. Ahora vamos a buscar la sutura coronal para ver el punto de inicio entre el parietal y ese frontal. Y va a estar acá. De hecho, más o menos, porque no lo estoy viendo acá. Digamos que va por ahí. Porque es que ahí va un surco meningio que se marca muchísimo, que es el valle ciliar. El valle ciliar, la cesura ciliar. Entonces acá tenemos este punto que une el frontal con el parietal. Este es brecua. Luego está el occipital. Entonces tengo que buscar por dónde va esa estructura occipital. Y aquí está el lambda.
Ya tengo frontal, parietal, occipital. Y ahora me imagino la oreja. ¿Sí? Si se alcanza a ver, pues bien. Si no, me la imagino. Ahí se ve. Por acá está la. Entonces. Está muy chiquito, dibuja muy chiquito el temporal. Revisa el temporal. Y aquí estaría el esfenoidal. Esfenoidal, temporal. Esfenoidal, temporal. Esta sería la sutura escamosa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar perius y este asterior, que son los puntos de referencia de esas fontaneras. Listo. Profe, ¿cómo se llama la de arriba? La del frontal, la fontanera. Brecma. ¿Brecmo? Brecma. La otra es la Otra Bueno, el lámina. Lambert es interoccipital y LAM. Listo. Entonces ahora vamos hacia la base del cráneo. La base del cráneo pues será el piso del frontal, el piso del temporal, el piso del occipital. Esa será nuestra base del cráneo. Hacia el frontal ya vimos está el seno frontal. Luego viene el techo de la órbita, que es esta parte cribosa frontal. ¿Qué es lo interesante? Que a veces es difícil encontrar que el cráneo está bien lateral. Entonces yo puedo estar viendo dos pisos. ¿Sí? No necesariamente se ve uno, sino se pueden ver dos pisos. Sigue la órbita. Pues la órbita es tejido blando, pero no va a tener una buena atenuación de los rayos X. Pero va a haber unos bordes, que son estos bordes, que serán las caras laterales de la órbita. ¿Sí? Caras laterales. Estamos hablando de interrosal. Luego de esas dos líneas, pero voy a quitar la segunda para que se pueda ver las otras. Vean entonces ahora sí los huequitos. Ven que aquí están los huequitos. Esos huequitos es el etmoides, o sea que tengo ahí el seno etmoidal. Y sigo más hacia atrás, y ya encuentro parte del esfenoides. Y encuentro este antro, que aquí está doblado, o sea, está torcido así. Y aquí veo este espacio, lleno de aire también. Digamos que es más compacto, ya no lo veo por huequitos. Aunque él tiene unos septos, pero ya lo veo más compacto. Esos septos no atenúan tanto los septos. Entonces ahí lo que encuentro ya es el seno esfenoidal. Etmoidal, esfenoidal. Frontal. Y hacia abajo, entonces empiezo también a ver los huecos. Igual acá me lo va a pasar un poco, porque otra vez está torcido. Entonces será el antro maxilar. El antro maxilar. Digamos que quién va a delimitar ese antro maxilar hacia atrás, porque hacia adelante será la parte, por ejemplo, el tabique que nos aquí está aquí. ¿Sí? Y los bordes más anteriores de esa tabla perpendicular. Aquí está el paladar duro. Luego está el vómito. El vómito así. Pero como región anatómica para alemán y para duro. Y con eso usted está diciendo todo lo que es. Y hacia el borde posterior estará la rama anterior del maxilar inferior y en la cara posterior del seno maxilar. Y entonces ahí se forma este aire. Y ese aire es este paso de aire que es radiolúcido, que será la nasofaringe. Superior a la nasofaringe
y hacia el seno esfenoidal, a veces uno puede ver aquí una densidad gris de tejido blando, que es la adenoides. Luego seguimos el paso de aire. Ese paso de aire están pues los molares, los dientes, los incisivos. Y si él toma aire por acá, este aire se va a entrar acá. Sería la bucofaringe y se une la faringe, que es el paso de aire, faringe. Y después de la faringe sigue la laringe. Posterior y en el paso de esa línea de aire, veo las ramas ascendentes del maxilar inferior. Aquí está el borde posterior, creo que está torcido, por eso hay doble línea ahí. Aquí está el ángulo y aquí está el cuerpo, y la porción recta del maxilar. Luego llega aquí esta parte, que es la sínfisis mentoniana, que esa es una parte fibrosa ahí entre los dos bordes de las ramas. Maxilar inferior. Este es el borde superior del maxilar inferior. Y aquí termina siendo el borde interno. Entonces aquí está la rama hacia aquí así. ¿Sí? O sea que aquí está la hendidura mandibular y aquí estará la apófisis coronoides de la mandíbula o del maxilar inferior, o coronoides mandibular. Por encima del esfenoides voy a encontrar una figura que se parece a una silla turca y se llama la silla turca, o piénselo como una olla de barro, curva, una oreja y otra oreja. Entonces la oreja anterior, clinoides anterior, clinoides anteriores. Y la orejita de atrás, clinoides posteriores. Y el fondo de la olla será la silla turca, o piso de la silla turca. ¿Qué vamos a encontrar ahí en la silla turca? La neurohipófisis y la adenohipófisis, relacionadas con el linfúnculo o el tallo pituitario. Se supone yo no debo ver nada ahí. Si se ve alguna densidad diferente a la ósea, pues tiene algo el paciente. Watson antes se pedía radiografías de silla turca, pues miran el tamaño. Dependiendo del tamaño se podía decir si había erosión o no ósea, pero ya no tiene nada de eso. Taco resonancia. Luego sigo por la clinoides posterior y está la pared posterior del esfenoides, que es esta línea. El clivus. Y ese clivus, con el piso del occipital, que serán los cóndilos occipitales, van a formar ahí el agujero magno. ¿Sí? Ahora seguimos hacia el temporal. Me tiene que avisar la monitora. Ya son las 55 y el texto estará a las 10 en punto. Pues ¿Será para que que sí, vayan punto? entrando a la plataforma, no pues digo. No, ya en 30 segundos entra. Entonces terminamos acá. Aquí está la oreja. Aquí está esta sombra. Es el pabellón auricular, borde superior del pabellón auricular. Y luego viene todas estas ramitas, ¿sí? Huequitos, rayitas. Esa es la neumatización del temporal. La región escamosa. Si no, mastoides. Listo. Que es que escamoso, mastoides, punta mastoides. Escamoso y mastoides. Listo. Aquí no hay ningún problema. Y no va a haber problema ya. Lo que sí de pronto es que identificar bien la apófisis mastoidea, porque puede haber
compromiso del piso temporal y la mastoides de la que nos lo van a identificar, si hay o no compromisado. Y ahora si la parte más densa del temporal, más densa, será esa parte donde va el conducto auditivo. No todo es el conducto auditivo. El conducto auditivo es el hueco. O sea, es el hueco, es el que nos indica dónde está el conducto auditivo. Como es una radiografía, lo que yo veo es conducto auditivo externo. Si está asimétrico, pues deben ver los dos. Y por eso también la densidad del temporal se aumenta allí. ¿Sí? El arco cigomático, vamos viendo parte del piso. El arco cigomático, pero esta no es una radiografía para ver el arco cigomático, sin embargo se ve ahí en esa posición. Listo. Del frontal, perdón, del occipital, pues tenemos el piso del occipital. Ahí se ve como 3 rayas, pero porque está girado. Una sería tabla interna, la otra sería tabla externa. Y aquí hay una tuberosidad hacia afuera y una tuberosidad hacia adentro. Tuberosidad occipital externa y interna. ¿Sí? Inion o asterion, se puede también encontrar allá. Pero si no, tuberosidad externa, tuberosidad interna. Y listo. Se acabó. Por acá está, pero en esta radiografía no se ve. Eso casi nada. Listo. Radio opaca, ¿no? Esta, el piso del frontal. Pero que es la